Tierra física para circuitos eléctricos. Bueno, lo primero que debemos entender con respecto a la tierra física para circuitos eléctricos es que la tierra física no es un circuito eh, obsoleto, inservible. Al contrario, es un circuito de protección para todos los sistemas eléctricos que estén instalados o que estén conectados a un circuito eléctrico específico. Uno de los principales que debemos tener en cuenta es el circuito eléctrico de las casas, habitación. Obviamente el de las empresas es obligatorio. El de los centros de cómputo es obligatorio. El de cualquier sistema que utilice energía eléctrica es obligatorio. Es fundamental que tengamos esa protección. Bueno, ¿qué podemos entender de los circuitos eléctricos? Bueno, lo primero que debemos entender es que un circuito eléctrico es un sistema que proporciona electricidad a un conjunto de componentes y que va a estar estructurado por conductores y conectores. Obviamente debe de estar protegido. ¿Qué es lo que podemos decir? Que todos los sistemas de conexión y de conducción eléctrica que se utilizan en la actualidad, podemos tener, por ejemplo, circuitos eléctricos para casa-habitación. Podemos tener también circuitos eléctricos empresariales. Con respecto a los circuitos eléctricos que estamos pensando o proyectando, no solamente son de casa, habitaciones y empresariales. Tenemos circuitos eléctricos para la industria del transporte. Por ejemplo, circuitos eléctricos institucionales. Y bueno, dentro de cada uno de ellos tenemos muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, el circuito eléctrico para casa-habitación. Tenemos la distribución de circuitos dentro de la propia casa, que puede estar por niveles, por áreas, ¿sí? Para riego, por ejemplo, en jardinería. O sea, muchos de estos circuitos que pueden provocar un consumo diferencial de energía eléctrica. En una casa, si se tienen patios y jardines, probablemente se tengan bombas de riego, distribuidores por ejemplo, sistemas de hidropresión que permitan manejar algunos aspersores específicos para hacer un regado o un pulverizado. También podemos estar hablando de, por ejemplo, invernaderos, que serían sistemas eléctricos empresariales y que también van a trabajar con aspersores de alta presión, pulverizadores de agua, con la finalidad de que se mantengan cierta humedad en el ambiente interno y en la producción agrícola, por ejemplo, o también en las empresas para la distribución de líneas de alimentación, de bancos de hielo, de agua potable para el mezclado de jarabes, para el enfriamiento de ciertas áreas o de ciertas estructuras. Pues todo esto nos va a obligar a que tengamos diferentes formas de distribución eléctrica en cada una de ellas. Con respecto a la industria del transporte, pues ni se diga,
Tenemos transportes eléctricos como teleféricos, como los trolebuses, como los tranvías y como los trenes eléctricos. Entonces, obviamente, el metro, por ejemplo, son circuitos eléctricos para la industria del transporte que tienen sus particularidades. Otro, por ejemplo, los circuitos eléctricos institucionales, en donde tenemos instituciones con oficinas llenas de computadoras en escritorios o laboratorios de cómputo en las instituciones educativas, no en instituciones de servicio gubernamentales, que serían las donde tenemos distribuidas las computadoras en todos los escritorios, donde tenemos equipos de laboratorios de mecatrónica, por ejemplo, todo lo que es la industria de textil, que también existen laboratorios para el diseño, modas, el coser, etcétera, el uso de máquinas específicas, ¿sí? Todo lo que es máquinas de gastronomía, batidoras, licuadoras, que también existen tanto en instituciones como en empresas. Pues todo eso va a demandar de recursos eléctricos específicos y que nos va a obligar a que tengamos que tener protegidos todos estos componentes, porque en realidad pues son componentes caros y que en un momento dado pues tenemos que proteger. La forma en la que nace, por decir algo, el circuito eléctrico, como nosotros lo vemos en casa normalmente, es que vamos a tener, por decir algo, un conector el cual va a ofrecer ciertas características. Vamos a crear por aquí uno de ellos que nos permita más o menos entender qué sería lo que estamos utilizando. Existen muchísimas formas para los conectores, pero vamos a utilizar una muy sencilla que venga en esta estructura y que tengamos, por decir algo, un formato en el cual podamos identificar algunos componentes. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a cualquier conector eléctrico, resulta que ese conector eléctrico nos va a ofrecer siempre una ranura larga. Ojo, estoy hablando de América. En Europa, ahorita platicamos sobre ese esquema. Una ranura larga que está siempre ubicado en esta zona, y una ranura más corta que está ubicada precisamente en esta zona del conector. ¿Sí? Y además va a ofrecernos un conector que puede ser redondo, ¿sí? Voy a ponerlo ahorita como redondo por facilidad. Déjenme ver. Voy a poner este. Y vamos a tener un conector más o menos con esta estructura. Esto nos lleva precisamente a entender que existen varios tipos de conectores, pero esto que tenemos aquí se conoce en América como contacto polarizado. ¿Qué significa que sea un contacto polarizado? Que va a identificar los polos que tenemos en el sistema de alimentación. El primer polo que vamos a encontrar aquí es, y siempre vamos a tender a buscar la explicación de qué es ese polo, y resulta que vamos a hablar de este polo en particular, ¿sí? Que es un polo que, si funciona bien, nos va a ayudar muchísimo, pero si no funciona nos va a provocar muchos problemas. ¿De qué se trata? Este polo que tenemos aquí es el polo que le llamamos neutro. Vamos a identificarlos uno a uno para que entendamos este concepto. Este es el neutro. Este neutro lo que hace es que precisamente nos conecta
con el neutro de la Comisión Federal de Electricidad. Pero además del neutro, tenemos por aquí un conector muy particular. Es precisamente este conector redondo y que le llamamos tierra. Y además tenemos este otro conector que tenemos ubicado aquí, y que es precisamente el conector que conocemos como corriente. En América, y en América del Norte en particular, lugar a donde pertenece México, por ejemplo, la corriente es el que representa los 127 voltios que proporciona la Comisión de Electricidad en la distribución del circuito eléctrico a 60 Hz. Ese es el voltaje y el ciclaje que está definido para América del Norte. Si nos vamos ahora con el neutro, ¿sí?, que es el circuito que tenemos, vamos a decir aquí. Este neutro es precisamente el que nos debería proporcionar 0 voltios. Y decimos nos debería porque no siempre nos entrega los 0 voltios. En ocasiones trae un voltaje. Si este trae voltaje, entonces ese voltaje se conoce como armónicos. O sea, son energías contaminantes del neutro de la Comisión Federal de Electricidad y que provoca que puede incluso llegar a resetear o a dañar los componentes eléctricos o electrónicos de nuestra casa o de cualquier institución o empresa que se conecte con esos armónicos. ¿Cómo podemos saber qué tan bien o mal está nuestro sistema? Pues para empezar tenemos que contar con una tierra que se conoce como tierra física y que es precisamente una conexión a un área de descarga, ¿sí?, vamos a decir, un lugar cercano en el que podemos conectar a nuestro sistema. Esta tierra física debe de cumplir con ciertas características y propiedades. Primero, debe de estar conectada, ¿sí?, en un área que tenga buena conductividad eléctrica. Segundo, además de tener buena conductividad eléctrica, el cable que se usa para la conexión de la tierra física en empresas, instituciones, ¿sí?, donde tenemos un fuerte aporte eléctrico, normalmente es lo que se conoce como cable desnudo, o sea, cable sin aislante externo. ¿Por qué? Porque normalmente son cables que se sobrecalientan cuando tenemos descargas, pueden llegar a provocar un incendio. El problema más grave es que si el forro es, por ejemplo, de PVC o de un material plástico, que normalmente son plásticos para que sean aislantes, pueden generar, como por el incendio, el tetracloruro de carbono, ¿sí?, al quemarse ese aislante, y esto el tetracloruro de carbono es un gas tóxico para el ser humano. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el tipo de aislantes a utilizar en los cables que utilizamos y sobre todo en los cables de protección como es el de tierra física. Cuando nosotros pensamos en la distribución de cómo nos llega acá, pensamos inmediatamente en una
cajita común y corriente que tiene en su interior dos estructuras similares, que son, voy a simbolizarlas así. Una aquí y la otra del mismo tamaño acá, ¿sí? Con una orejita que tiene en la parte externa normalmente, y esa es la forma en que lo pintamos. Y aquí tenemos una orejita que va a tener una palanquita y que va a ser precisamente la caja portafusibles, que recibe la llegada del guatorímetro, sabiendo que el guatorímetro no es otra cosa más que un medidor de energía eléctrica, de la energía eléctrica que estamos consumiendo. Entonces, el guatorímetro recibe del poste, vamos a decir, de distribución eléctrica de la comisión, la energía y lo pasa directamente a la caja portafusibles. La caja portafusibles es un protector del circuito para que si aumenta a un amperaje que no debe, se corte el circuito y no se dañen los equipos eléctricos conectados en el interior del domicilio. Sin embargo, lo que debemos tener cuidado también es la medición que hacemos entre el neutro y la tierra física, que debe de ser de 0 voltios, y el voltaje de corriente y la tierra física, que debe de ser cercano a los 127 voltios, más o menos 5%, que es lo que está permitido por contrato a la Comisión Federal de Electricidad. Si el voltaje cambia de más o menos 5%, entonces estaría cayendo en un incumplimiento la Comisión Federal de Electricidad. Y por eso es que nos piden que el transformador más cercano a la bajada que solicitamos de la comisión para una casa habitación o para una empresa o demás, no debe de estar a mayor distancia que 400 metros, porque la caída de tensión de ese cable del transformador hasta donde llega el guatorímetro y la caja portafusibles, arriba de 400 metros genera una pérdida mayor al 5%. Y esto nos provocaría que estaríamos recibiendo un voltaje fuera de nómina, fuera de lo contratado a la comisión. ¿Qué pasa si recibimos un voltaje menor? Bueno, si recibimos un voltaje menor, obviamente vamos a estar forzando a los equipos a trabajar con un amperaje mayor. Ahora, ¿qué pasa? Y obviamente se van a sobrecalentar. ¿Qué pasa si recibimos los 127 voltios, pero además no recibimos los 0 voltios porque cercano a ese transformador que está proporcionando esta alimentación, que a lo mejor está a 100 metros, 200 metros, no tiene problema de caída de tensión por distancia, pero hay algún vecino, alguna empresa conectada con plantas de soldar, con máquinas de coser que tienen motores, de corriente alterna, que están arrancando y parando constantemente, y que están provocando la devolución al neutro de la Comisión Federal, de corriente eléctrica por contaminación, ya sea por falta de un banco de capacitores, no está capacitada la línea, entonces no tiene forma de absorber estas diferencias, muchas veces ni siquiera está aterrizada, entonces todo el voltaje de arranques y paro de motores, de arranque y paro de plantas de soldar, de arranque y paro de puntos o de cordones de soldadura, se va a reflejar directamente aquí como contaminación en el neutro. De tal manera que podemos encontrar 5, 10, 15 voltios acá. Si es mayor es grave, ¿sí? Y esto nos puede provocar problemas al estar trabajando, porque estaría actuando como una polaridad inversa a la polaridad de alimentación que se está recibiendo. ¿Qué es lo que se recomienda? Que desde aquí lo que corresponda al neutro, suponiendo que este fuera el neutro, desde aquí lo que corresponda al neutro debería estar aterrizado. ¿Qué significa? Que vamos a tener una varilla de cobre, incluso se pone en el guatorímetro normalmente, no nada más desde aquí,
sino aquí en el waterímetro. ¿Sí? Se pone una varilla, precisamente, de cobre de media pulgada, que se conoce incluso como varilla Copperwell, que puede tener una longitud, normalmente la longitud es de 3 metros, la industrial, vamos a decir, para una varilla normal. Pero esa varilla, ¿sí?, de cobre, debe de estar en una zona que realmente les sirva de descarga, o sea, que eléctricamente esté bien, vamos a decir, bien colocada y que tenga una descarga correcta. Por ejemplo, si yo tengo una zona, un orificio en el cual clavo esta varilla, pero en esta zona la carga electrostática que se da es muy baja, no hay conducción eléctrica, no hay suficientes sales para provocar la polaridad de las zonas, no hay suficientes humedad para generar esa polaridad tampoco. Entonces lo que va a ocurrir precisamente es que esta varilla va a ser una tierra falsa, una tierra inapropiada para la descarga eléctrica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aumentar esa polaridad. Se recomienda que cuando vayamos a poner una varilla de este tipo, lo que debemos hacer precisamente es preparar una cepa, puede ser de 50 por 50 por 50, al menos, por 1 metro de profundidad. O sea, un cajón en el cual vamos a escarbarlo, vamos a vaciarlo, porque ya podemos probar que tiene poca calidad para la descarga eléctrica. Y entonces ese cajón que vamos a escarbar nos va a permitir precisamente el que podamos nosotros sacar todo ese material y volver a rellenar ese material, pero ya con una mezcla que favorezca el factor eléctrico de conducción del piso, donde se va a clavar la varilla. Esa estructura que tendríamos que buscar, ¿sí?, o esa forma, tendría que ver con ciertos materiales que nos generan una polaridad natural, como puede ser la sal, la cal, ¿sí?, y obviamente la humedad. Entonces se recomienda para empezar que haya una cierta cercanía de zonas húmedas para que tengan una polaridad específica. Esto nos lleva precisamente a que podamos vamos a encontrar esa polaridad que necesitamos para lograr tener la descarga eléctrica correcta y disipar cualquier fuente de energía, ¿sí?, que podamos tener en esta zona. Permítanme un momento para que podamos simbolizar más o menos la estructura que tenemos aquí como un agujero. Vamos a suponer que tenemos un agujero más o menos con estas características. ¿Ok? Y entonces, en este agujero lo que vamos a hacer es agregar, primero sacar todo el material de tierra, mezclarlo, se recomienda con partes iguales de cal, de sal, ¿sí?, humedecerlo, mojarlo, volverlo a meter, apisonarlo, y después de haberlo apisonado, ¿sí?, vaciar una buena cantidad de agua para que se genere una lixiviación de sales que conformen como raíces, pero de sales, y que van a incorporarse al medio cercano para poder ahí clavar la varilla
todo lo que es la varilla de cobre, que sería la estructura que se pondría precisamente en esta zona para lograr el que se pueda hacer descarga directa sin ningún problema, la que pueda darse esa descarga directa para tener una tierra física apropiada para poder llevar a cabo esa descarga y proteger el sistema. Esto sería la manera entonces de hacer la tierra física. Esta tierra física se va a utilizar para aterrizar. Por un lado, el watorímetro. Esto garantiza que al llegar aquí el neutro llegaría con 0 voltios, porque al aterrizar aquí cualquier voltaje que traiga el neutro de la Comisión Federal se elimina por la descarga directa aquí, y entonces ya estaríamos recibiendo en la casa o en la empresa o en la institución 0 voltios para el neutro. Con esto garantizamos que el flujo de corriente entre el polo de corriente y el neutro sea efectivamente de 127 voltios a 60 Hz, que no venga contaminado con algún voltaje en el neutro. Esto facilitaría a que nuestros equipos trabajen apropiadamente. Ahora, ojo, garantiza que el flujo de corriente de lo que llegue hacia acá sea el total de lo que llega, pero si no llegan los 127 voltios, pues eso también estaría afectando. Si acaso no llegara en los 127 voltios, sí tendríamos que reportar la falla del suministro, sobre todo si está por debajo o por encima del 5%, porque eso sí nos puede afectar, pero por falta o por sobra de corriente. Y eso se tiene que ajustar en los devanados del transformador de la Comisión Federal de Electricidad, que están en los postes y que ellos tienen el control para regular ese voltaje de salida del regulador. Muchas veces algunas empresas piden que se suba el voltaje porque les llega poco, pero porque están a una distancia mayor de los 400 metros, entonces hay una caída de tensión fuerte, y lo que hacen es que piden que se les suba al devanado para que aumente el voltaje en la salida del transformador y a ellos les llegue el voltaje. Por ejemplo, a lo mejor lo suben a 134 voltios, y en la salida del transformador está por encima del voltaje requerido, pero cuando llega a ellos, si están por ejemplo a 500 metros, ya les van a llegar los 127 voltios. Pero todas las tomas de corriente que se pusieron antes de los 400 voltios van a estar por arriba de los 127, a lo mejor 130, depende del voltaje que esté. Vamos a suponer, si lo subieron a 140 para que llegara, y me conecto ahí a 100 metros, pues me van a llegar a lo mejor 138, 139 voltios en lugar de llegarme 127. Y eso sí afecta el sistema eléctrico y la comunicación. Esta tierra física es una tierra física común y corriente, o sea, simple, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero una tierra física para una empresa, para una institución, en donde ya tenemos que puede ser una descarga fuerte de corriente? Si tenemos una descarga fuerte de corriente, ya no nos conviene usar esta tierra física. Ahora, ahí lo que nos convendría usar es una tierra física en delta. ¿Por qué? Porque eso es una tierra física que va a tener un poder de absorción de corrientes eléctricas muy altas. ¿Cómo se genera eso? Pues simplemente lo que vamos a hacer es que se pone un triángulo equilátero. En cada una de las esquinas de ese triángulo equilátero se va a poner una tierra física conectada por conductores eléctricos de alta capacidad, cables desnudos. Y esa conexión en delta, se le llama delta por la forma del triángulo, precisamente es un delta.
equilibra la descarga no solo en una varilla, sino en un conjunto de varillas. Voy a enviar al fondo para que lo podamos ver más apropiadamente. Y entonces aquí vamos a tener precisamente las 3 descargas equidistantes. Normalmente cada una de estas varillas debe de estar a una distancia mínima de la longitud de la varilla. Puede ser de 1,5 metros, de 2 metros, de 3 metros, para que sea efectiva realmente la descarga por la estructura del delta que estamos formando. Con eso tendríamos una descarga que estarían conectados a través de cables aquí. Y ese cable, este cable precisamente nos permite hacer, ese conductor de cobre nos permite hacer la conexión entre cada uno de los sistemas. Para que tengamos conexiones seguras, ¿sí? Y que tengan una descarga fuerte, vamos a decir, de acuerdo a las probables descargas que se presenten. Cuando tenemos equipos grandes de cómputo conectados o laboratorios de cómputo que tengan 20, 30 equipos conectados entre sí, se recomienda que se pongan este tipo de tierras delta con la finalidad de que se tenga una forma de descarga segura y que no se vayan a dañar incluso grandes cantidades de equipos de cómputo. Tenemos un detalle, permítanme. Es el que tenemos que trabajar. Ok. Y bueno, con esto tenemos una tierra delta. Ahora, dependiendo del tamaño y capacidad de los equipos, puede conformarse un delta o varios deltas. Esto es, conectar varios triángulos de este tipo formando una red de tierras que permitan la descarga. Lo más recomendable es que sean independientes los deltas para que se puedan llevar a cabo las descargas en las zonas fuertes. Aquí tenemos una representación de una tierra delta que podría conectarse por este punto, por este punto o por este punto, porque generan la misma capacidad de descarga en todas las zonas. Y la distancia que se recomienda es que no sea menor a la longitud de la varilla de cobre. Con esto, aquí tendríamos entonces el circuito eléctrico de tierra física delta para instituciones o empresas y el circuito eléctrico de tierra física básico para unidades, para casas habitación, etc. Pues esto sería la forma y serviría para eliminar los voltajes que se generan en la propia casa con la corriente o los voltajes que trae de la Comisión Federal de Electricidad, generando circuitos eléctricos sanos que protejan al equipo conectado en esos circuitos. Hasta aquí esta presentación.